Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la teoría celular. Continuamos con el tema de las células. Ahora vamos a ver una de las teorías más importantes dentro de la biología. Esta teoría es una parte fundamental de la biología que explica la constitución de los seres vivos sobre la base de las células, el papel que éstas tienen en la constitución de la vida y la descripción de las principales características de todos los seres vivos. Como sabemos o como se mencionó, los científicos, las células son las bases estructural de todos los organismos vivos. Para poder comprender cómo funciona un organismo, cómo funciona un sistema, un aparato, un órgano, lo primero que debemos de saber es cómo está conformada, cómo funciona y los aspectos generales sobre las células, pues de ellas son las unidades que al unirse, que al formar grupos, permiten la existencia de un ser vivo. La teoría celular está planteada por tres científicos, Theodore Schwann, Jacob Schleich y Rudolf Virchow. Estos tres científicos, toman sus investigaciones, se sientan, la analizan y llegan a una conclusión, dándonos diferentes postulados sobre lo que son las células. El primer postulado: todas las células proceden de células preexistentes. Por lo tanto, la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Nos dicen que para que existiese una célula, debió de haber existido otra célula antes de esa, y que de la reproducción, de la formación, de la duplicación de las células, podemos llegar a formar un ser vivo. Segundo postulado: todos los seres vivos están formados por células, por lo cual es considerada como la unidad de estructura y anatómica de la materia viva. Así sea un organismo pequeño, un poco evolucionado, una bacteria, un gato, un perro, un árbol, cualquier organismo, pero que esté vivo, está formado por células. Todos tienen células. Algunos son unicelulares que presentan una sola célula, otros son pluricelulares con muchas células. Habrá organismos que tengan células procariotas, células poco evolucionadas. Habrá organismos que contengan las células eucariotas, las más evolucionadas. Pero la conclusión es que todos presentan células. Tercer postulado: la célula también es considerada como una unidad funcional, pues todas las funciones vitales de los seres vivos ocurren dentro de una célula. Es verdad que las células son muy pequeñas, pero en ese tamaño diminuto que ellas tienen, también cumplen funciones como un organismo independiente, como un humano. Las células crecen, las células se alimentan, las células se reproducen, las células se comunican, las células mueren. También tienen un ciclo de vida y cumplen funciones vitales. Cuarto postulado: la célula también es una unidad genética, pues contiene toda la información hereditaria necesaria. Después de varios estudios, se demostró que lo que pudo observar Robert Brown en el núcleo, dentro de esta esfera que él nos mencionaba, que siempre se pintaba, que siempre observaba una esfera en el centro de la célula, se encuentra el material genético, el ADN, que esto es lo que se transmite a los nuevos individuos para conservar las características genéticas de una especie. Entonces aquí nos dicen que la célula no es solo una unidad funcional o estructural, que no simplemente nos ayuda a formar un tejido o un órgano, sino que además de eso, la célula en su núcleo lleva la información genética, lleva la información que le permite a un ser humano tener características humanas. A un gato le permite tener las características de un gato, nos permite heredar la información de nuestra especie.
Y en base a todas sus investigaciones y a sus 4 postulados, llegan a darnos una definición de lo que es una célula. Y ellos nos dicen que las células son las unidades de estructura, funcional y reproducción de los organismos vivos. Y con esto aparece la citología, que la citología es la ciencia encargada de estudiar todas las células. ¿Cuáles son las propiedades básicas de una célula? Las células van a crecer, su tamaño aumenta, se van a reproducir, tienen más células. Recuerde que las células provienen solo de una célula preexistente. Usan energía. Esto significa que las células también se alimentan. Las células también tienen desechos de lo que ya no les sirve después de su alimentación. Se adaptan. Se adaptan a los cambios climáticos, a los cambios alimenticios, a las diferentes circunstancias que el ser humano las somete. Se adaptan las células también. Sufren procesos bioquímicos, las transformaciones de los elementos. Ingresa potasio al citoplasma, pero dentro del citoplasma se transforma en otra molécula. Ingresa carbono y dentro del citoplasma se transforma en un carbohidrato. Y también las células mueren, que es otra característica. Las células pueden morir por vejez o las células pueden morir porque tienen algún problema en su ADN, que cuando una célula decide morir porque tiene alguna mutación, alguna enfermedad, eso se llama apoptosis o muerte programada, que es cuando las células se suicidan. Está mal el ADN, tiene una mutación y esa célula sabe que si se sigue reproduciendo, toda su descendencia va a nacer con esta enfermedad en lugar de continuar reproduciéndose y continuar generando células enfermas, ellas programan su muerte, deciden tal día, tal hora, van a morir. Eso se conoce como apoptosis o muerte programada. Todas las células, independientemente de su nivel evolutivo, del organismo al que pertenezcan, van a tener 3 estructuras, que es una membrana, la parte exterior, como una tipo piel, una funda, algo que les protege, les da forma, es la membrana, todas las células la tienen. También tienen un citoplasma, que es una sustancia gelatinosa similar a un gel que ahí se encuentran todos los organelos celulares. Y ADN o material genético. Recuerden, no todas las células tienen núcleo, no tienen una esfera perfecta en el centro de la célula, pero sí tienen ADN. Ahí usted puede observar una célula animal que tiene un núcleo y en la parte inferior observamos una célula procariota, una bacteria que no tiene un núcleo, no tiene una esfera aquí perfecta, pero todo esto, estos tallarines, estas rayas de color rojo que usted ve es el ADN. Todas las células contienen ADN, porque recuerden el cuarto postulado de la teoría celular. Las células también son unidades genéticas porque contienen la información genética, entonces contienen ADN. El video de la clase termina en esta diapositiva.